Otra educación es posible, con Pedro Hiedra. Bienvenido de nuevo a un nuevo episodio de Otra educación es posible. Un programa de la Radio Municipal del Puerto de Santa María en colaboración con la Delegación Diocesana de Enseñanza de la Diócesis de Asidonia Jerez. La inclusión educativa es un pilar fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Garantizar que todos los alumnos, independientemente de sus capacidades, de su género, de su origen étnico o su situación socioeconómica, tenga acceso a una educación de calidad. Y eso es esencial. La inclusión no solo beneficia a los estudiantes con discapacidades, sino que también enriquece la experiencia educativa de todos los que lo comparten con ellos. María Yolanda Muñoz Martínez es profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá. Su compromiso con la educación inclusiva y la diversidad la ha llevado a investigar y contribuir significativamente en este campo. La doctora Yolanda Muñoz es parte del grupo de investigación en diversidad, discapacidad e inclusión social y educativa. Su trabajo se centra en la promoción de prácticas pedagógicas inclusivas y en la atención a la diversidad en el ámbito educativo. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Alcalá con la tesis titulada Las creencias de los profesores de educación infantil y primaria sobre la inclusión educativa. Ha dedicado su carrera a investigar y promover estrategias para una educación más inclusiva. Su experiencia abarca desde la formación docente hasta la implementación de prácticas efectivas en el aula. De la doctora Muñoz puedo decir fundamentalmente que me acompañó en el proceso de mi propia tesis doctoral. Ella es mi directora de tesis y ese es el título que se le va a quedar para siempre. Bienvenida, doctora Yolanda Muñoz. Un placer. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Estupendo. Mira, hablar de inclusión educativa contigo siempre es un placer porque, entre otras cosas, no sé si percibe que, no tenemos muy claro cuando hablamos de inclusión a qué nos estamos refiriendo. Pero a lo largo de la conversación creo que podemos ir aclarando bastante el término. De alguna manera, no sé si, en todo este entramado de la inclusión, ¿cuál es el papel de los docentes en esta promoción de la inclusión educativa en las aulas? Y de alguna manera nos explicaras también, cuando hablamos de inclusión educativa, exactamente a qué nos estamos refiriendo. Vale, pues a ver, hay muchas definiciones. Yo creo que posiblemente por eso hay una indefinición, ¿no? O ciertas diferencias entre conceptos cuando hablamos de educación inclusiva. Bueno, cuando yo hablo de educación inclusiva, cuando las personas con las que yo trabajo y que llevamos tratando de promover este tipo de educación desde hace muchísimos años nos referimos a los postulados de UNESCO, de las investigaciones que han hecho gente tan importante como Menaisco, como Gordon Porter, como Gerardo Echeita aquí en España, y hablamos de educación de calidad para todos. Hablamos de procesos de transformación escolar para crear escuelas en las que todos los niños puedan estar, participar y progresar en su aprendizaje. De eso hablamos. Es tan complejo y tan sencillo a la vez como eso, ¿no? O sea, no hablamos de grupos concretos, no hablamos de discapacidad, sino que hablamos de transformar nuestras escuelas para que todos los niños y niñas puedan progresar tanto en su aprendizaje social como académico, puedan ser felices, ser bienvenidos, jugar como cualquier otro niño, sentirse parte. De eso hablamos. Estupendo. Y tu segunda pregunta sobre el papel que tienen los profesores, el profesorado, los profesores y las profesoras con respecto a la educación inclusiva, pues es central, es fundamental. Yo, mi carrera la he dedicado fundamentalmente a eso, a conocer cómo transformar
en el profesorado todo aquello que es necesario para conseguir esta educación, ¿no? Desde el profesorado y para el profesorado. ¿Y por qué es un papel central? Porque son los profesores los que construyen la escuela, los que pasan todo el tiempo en la escuela con los niños y con las niñas, con los jóvenes, con los adolescentes, y por lo tanto son las personas que tienen en su mano la transformación de lo que ahí ocurre, ¿no? No solo ellos, no quiero poner el foco y la responsabilidad única en el profesorado. Es evidente que las políticas, la administración, el liderazgo de la propia escuela, el papel que tiene el equipo directivo, en nuestro caso también son docentes, ¿no? Los equipos directivos, pero y la propia comunidad, la propia organización de la escuela tiene un papel también muy importante, pero los docentes con sus creencias y sus prácticas de aula y sus actitudes son el foco central y el eje central de promover una educación de calidad para todos. Me imagino que en la mente de un docente, cuando le hablamos de inclusión, está pensando, la primera idea es en el profesor de pedagogía terapéutica, el PT que le llamamos, que se lleva al alumno fuera del aula para atenderlo, y eso entendemos que es atender a la diversidad. Obviamente no estamos hablando de eso, ¿verdad que no? Claro, es que yo creo que se han tergiversado muchos términos y muchos enfoques, ¿no? Pues, por ejemplo, la idea de atención a la diversidad, el solo hecho de utilizar ese término, atender a la diversidad, en lugar de estar pensando en todos nuestros estudiantes, que es en lo que de verdad tendríamos que pensar, es decir, qué diversidad hay en mi aula, es decir, a qué necesidades y a qué barreras tengo que atender para que todos mis niños, mis niñas puedan progresar, avanzar en su aprendizaje académico, social, estar bien en el aula, poder venir al aula como cualquier otro niño o niña. Es decir, ¿cómo vamos a superar esas barreras? Pues resulta que ponemos el foco en ciertas características y efectivamente, como tú has dicho, en muchos casos casi siempre relacionadas o con las necesidades educativas especiales o con la discapacidad, o en otros contextos con la etnia o con el país de origen o la lengua de origen. Es decir, que ponemos el foco en una única diversidad, ¿no? Como si fuera lo único que hay que atender en el aula, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ese es un error de partida, porque hace que pongamos el foco en el estudiante en lugar de en las condiciones del aula y de la escuela para superar esas barreras. Y luego, por otro lado, también pone el foco en ciertos especialistas, ¿no? Durante muchos años venimos trabajando para superar esta visión, ¿no? La visión de que la inclusión tiene que ver solo con los PTs, los ALs y los orientadores, ¿no? De hecho, mucho se está escribiendo sobre otro tipo de apoyos, no otro tipo de apoyos, sino cómo transformar o cómo repensar los apoyos tradicionales de PT y de AL fuera del aula, en un aula aparte, con un material diferente, haciendo cosas diferentes, y mientras está ocurriendo algo en el aula que se está perdiendo este niño o esta niña y que cuando regresa al aula se lo ha perdido, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo podemos transformar esos apoyos para que el niño pueda estar en el aula participando, ¿no? En algunos casos, digamos que preparando esa actividad previamente para que la pueda hacer, en otros casos estando el profesional dentro del aula con el profesor del aula para que se pueda llevar a cabo y se pueda hacer con éxito, en otros casos preparando a los propios compañeros para que eso pueda ser posible. Es decir, bueno, hay muchas estrategias y muchas formas de trabajar los apoyos, ¿no? Desde una perspectiva inclusiva que tiene que ver con conceptos como la codocencia, la corresponsabilidad docente, cómo planificamos juntos actividades, luego las llevamos a cabo juntos y las evaluamos juntos, o cómo nos distribuimos a los alumnos de manera heterogénea para poder reducir la ratio. Es decir, pues repensar, dar una vuelta al uso de los recursos humanos también, ¿no? Ahí iba un poco en esa dirección la siguiente pregunta. Básicamente, bueno, tenemos unos materiales didácticos, sean los que sean, y de alguna manera tendremos que trazar una serie de estrategias, ¿no? Como bien decías ahora mismo, para hacer posible, no solamente para atender los que tienen dificultades, sino los que, es decir, porque cuando leo algún artículo, alguno de ellos tuyo, ¿no? Y reflexionamos sobre el tema,
lo normal es justamente la diferencia, no existe el estándar, es decir, todos somos diferentes, todos nuestros alumnos, absolutamente todos son diferentes. ¿Cómo atendemos a cada uno de ellos? ¿Qué estrategia podemos encontrar? ¿De qué manera podemos distribuir los materiales didácticos? ¿Qué podemos hacer? Pues con respecto a los materiales, yo creo que el problema no son los materiales, es el uso que damos a los materiales, ¿no? O en qué convertimos los materiales. Pues en el caso del libro de texto, en convertirlo en el único material y la única forma de aprendizaje en el aula es el problema, ¿no? Es decir, el cómo veo yo un aula, bueno, no es cómo la veo yo, sino lo que yo he aprendido después de estos 20 años, ¿no? ¿Qué he aprendido yo de cómo es un aula en la que ocurre eso que hemos dicho, ¿no? En la que ocurre que personas distintas están aprendiendo sobre lo mismo a la vez, sobre lo mismo, no lo mismo, sobre lo mismo a la vez, ¿no? Y entonces, bueno, pues en distintos contextos en los que he tenido la suerte de aprender, ¿no? De aprender sobre cómo hacerlo, contextos nacionales e internacionales, pues ya sabes tú muy bien que tuve una experiencia muy exitosa por lo que me aportó, ¿no? En New Brunswick, en Canadá, que tienen un modelo de inclusión que, bueno, nosotros hemos traducido como total para que se entendiera, ¿no? Que es un modelo en el que no existen las escuelas de educación especial, ¿no? Y todos los recursos están puestos en las escuelas ordinarias. Muchos recursos personales, materiales, formativos y organizativos, etcétera. Bueno, no me quiero ir de la idea que es ¿qué hacemos con los materiales? Bueno, tenemos que mirar el aula como un lugar que no, efectivamente no está nada desarrollado en nuestra cultura escolar, ¿vale? Es como romper, sí que hay algunos casos, sí que hay algunos profes y algunas profes que trabajan así, pero es una cosa muy minoritaria, y es ver nuestra aula como un lugar en el que están ocurriendo a la vez, en la misma hora o en la misma sesión, cosas distintas, en lugares distintos, con materiales distintos. Es decir, bueno, para el que le interese y el que quiera profundizar sobre ello, estamos hablando de aulas multinivel, aulas con estaciones de aprendizaje, aulas en las que se trabaja en equipo, se trabaja en pareja, hay mucha ayuda entre iguales, y son aulas en las que pues estamos trabajando todos sobre un concepto, una idea, una competencia, un tema, un proyecto. Y hemos diseñado materiales diferentes, con diferentes formas de aprender, es decir, pues uno lo están haciendo más manipulativo, otros lo están haciendo con el libro de texto, otros lo están haciendo más visual, sabemos cómo son nuestros estudiantes y les damos la oportunidad a todos de aprender de diferentes formas, es decir, no una única forma, sino de ir pasando por distintas estaciones y aprenderlo de distintas formas, con distintos materiales, ¿no? Yo cuando doy cursos sobre esto, porque, bueno, por suerte, pues en muchas ocasiones hay muchos centros educativos que me llaman para que les acompañe en sus procesos de transformación, en sus formaciones, para saber qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, pues yo siempre les enseño una imagen, bueno, les enseño varias, ¿no? Pero una imagen en la que en una misma mesa están trabajando sobre lectoescritura y hay 4 niños, bueno, niños y niñas, y hay uno que está trabajando con una pizarrita Vileda, haciendo sus primeros trazos para escribir sus primeras letras. A la vez hay otro niño escribiendo sílabas y a la vez hay otro niño escribiendo palabras en una pauta, ¿no? Y eso está ocurriendo a la vez. Y eso es lo natural y lo normal. Es decir, que estén ocurriendo distintos aprendizajes sobre el mismo tema o sobre la misma asignatura o sobre la misma cuestión que estamos trabajando, pero cada uno como puede, ¿no? Pues uno lo está haciendo en una pizarra Vileda porque por sus circunstancias necesita que sea mucho más amplio el trazo, utilizar otro tipo de materiales, otro lo está haciendo en una ficha tradicional con una pauta y está escribiendo palabras, otro está con un juego manipulativo uniendo sílabas, ¿no? Para construir palabras. Es decir, es una forma muy visual de ver cómo están ocurriendo distintas cosas a la vez, ¿no? Y en distintos espacios. Hay niños que están en un rincón leyendo con una lectura que tienen adecuada a su nivel, a su forma en el nivel en que estén, en el momento que estén de evolutivo de la lectura. Hay otro sitio en el que están con unos cascos escuchando una lectura a la vez que la leen. Hay otro en el que están haciendo esto que yo te he dicho. Es decir, eso es, digamos, transforma nuestra forma de planificar, ¿no? No es una actividad única en el mismo tiempo para todos y luego si alguno no puede ya le haré alguna adaptación. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, ¿no? Que estoy hablando de
personalizar el aprendizaje, de un diseño universal, es decir, cómo diseñamos lo que ocurre en el aula para que todos puedan participar, progresar en su aprendizaje, ¿no? Que es fundamental. Y no solo participar y progresar, porque a veces nos olvidamos del estar, ¿no? De la presencia, que parece que eso ya lo tenemos superado, porque hace ya muchos años que se empezó con la integración y las personas con distinto tipo de necesidades están o pueden estar en los centros ordinarios, pero es que resulta que incluso hay clases en las que niños hoy en día dicen, no, es que aquí no puede estar porque esta actividad, claro, es que tiene que estar sentado y él no puede estar sentado, o es que tiene que hacer... ¿Entiendes? O sea, que la presencia todavía sigue siendo un tema en nuestro sistema educativo. En esta línea, verás, me hablabas de Canadá, pero ¿hay alguna... si se trabaja realmente inclusivamente en colegios en España? Es decir, ¿dónde podríamos mirar, ¿no? y ver esta realidad en nuestro país? Y en segundo lugar, ¿qué necesitan a nivel, eres formador en una escuela de educación, en una facultad de educación en Guadalajara, de la Universidad de Alcalá? ¿Qué necesitan aprender las nuevas generaciones de profesores y los que ya llevamos muchos años en la docencia? Pues sobre dónde mirar, posiblemente en la escuela que tenemos más cercana. Siempre en todas las escuelas hay un profesor o hay una profesora que trabaja de esta forma. Es decir, que tiene una actitud frente a la diversidad positiva, en la que no le resulta un problema tener niños diversos en su aula. Se busca las formas, adapta, diseña cosas diferentes para que puedan aprender, habla con la familia y la integra y la hace formar parte de la escuela. Oye, lo que tú sabes de cómo funciona tu hijo, dímelo y lo vamos a poner en marcha. Busca a los compañeros, los utiliza como recurso, le dice al PT, oye, en lugar de sacártelo, ¿por qué no te vienes a mi clase y trabajamos con equipos y lo hacemos así? En todas las escuelas hay alguien así, a distintos niveles, ¿no? de puesta en práctica de este tipo de prácticas docentes, pero siempre hay alguien. Y luego, pues si quieres encontrar o si podemos animar a la gente a que conozca sitios concretos, porque los hemos conocido, no porque no haya más, ¿no? Pues por ejemplo en la web del equipo Equiday, que es un equipo de investigación al que yo pertenezco como miembro externo de la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos un proyecto en el que estamos mostrando cada mes, desde el año pasado, una escuela con prácticas inclusivas. Y es un vídeo, una charla de 1 hora, un vídeo en el que la propia escuela muestra lo que hacen, cómo les resulta, qué cambios han hecho en su escuela para que eso sea posible, etcétera, etcétera, con modelos muy diversos, ¿no? Lo que hablamos, escuelas que están en una búsqueda constante de mejores formas de superar las barreras para el aprendizaje y la participación de sus estudiantes y de las familias, ¿no? Entonces os lo recomiendo, eso es muy fácil, buscáis en Google Grupo Equiday y dentro encontraréis el proyecto y pincháis y ahí están todos los vídeos colgados. Yo creo que hasta ahora tenemos como 6 o 7 ya, 6 o más. Y bueno, y hay unas cuantas en varias comunidades autónomas, ¿eh? O sea que ya hemos tenido de varios lugares de todo el territorio y la verdad que yo creo que merece la pena, porque a veces pensamos que es algo que es muy... Que es un ideal, que es algo utópico, que no puede ocurrir, y resulta que es que en la esquina tienes una escuela que está buscando cómo hacerlo, ¿no? Y encontrando muchas respuestas y poniendo en práctica muchas cuestiones que les ayuda precisamente a lo que hemos dicho, ¿no? A ofrecer una educación de calidad para todos. Hemos hablado del PT que saca el alumno fuera, obviamente hemos hablado de homogeneidad, ¿no? Pensamos que los alumnos tienen una edad, todos aprenden de la misma manera, todos aprenden de la misma forma. Las escuelas siguen siendo los chicos muy pasivos, ¿no? El papel, el rol fundamental y todo se centra y está basado en el profesor, poco en los alumnos. Estamos llenos de estereotipos, Yolanda. ¿Cuáles son los que más daño hacen de todo esto y cómo podemos bloquearlo y eliminarlo? Yo creo que lo que más daño hace es el pensar que todos los estudiantes tienen que hacer lo mismo en el mismo tiempo y que el que no lo hace no vale, ¿no? Y que tiene que
tiene que quedarse atrás y otra persona se encargará, ¿no? Y que además está muy esa idea a distintos niveles de profundidad, pero está nuestro sistema educativo está muy impregnado de esa idea. Incluso los estudiantes en magisterio, ¿no? Yo tengo estudiantes de prácticas, todos los años trabajamos para eliminar esas creencias, ¿no? Y esos mitos, y cuesta mucho porque está tan integrado y es como, no, claro, es que fíjate, estoy en primero, por ejemplo, un testimonio, ¿no? Estoy en primero y claro, es que hay una niña que todavía no sabe leer ni reconoce los números y claro, pues ¿qué va a hacer en clase? Pues la PT se la lleva, ¿no? Y es como... Dios mío, estamos hablando de primero, o sea, que me digas es un primero de la ESO, tampoco te diría no sería que tampoco creíble. ¿no? Pero en primero de primaria, ¿cómo puedes excluir a una niña porque dices que no sabe todavía leer y escribir y que no reconoce números cuando está en primero de primaria, que es el momento en el que lo tiene que aprender? Porque recordemos que la educación infantil, estemos más de acuerdo o no es obligatoria en este país, con lo cual, pues todo lo que aprendan genial, pero no hay ningún lugar en el que diga que es obligatorio en primero o llegar a primero sabiendo esas cosas, ¿no? Sino que en primero es donde tienen que empezar a aprenderlas, pero luego que un profesor, un estudiante de magisterio incluso, no tenga las herramientas para decir, bueno, vale, pues no sabe leer y escribir, pues vamos a empezar, mientras los demás están haciendo esto y lo otro, pues ella y otros tantos, que no seguro que no es ella sola, vamos a tener distintos espacios en los que van a estar trabajando distintas cosas, pues vamos a iniciarles en la lectoescritura. ¿Cuál es el problema? Mientras unos ya leen, pues otros se inician, otros profundizan. Seguro que tenemos a otros que saben leer ya y escribir perfectamente y necesitan otras actividades de profundización, otras actividades que, por ejemplo, la taxonomía de Bloom con mucha más complejidad, en las que hagan otro tipo de cosas que no sea solo copiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues no hay ningún problema. El problema es cómo afrontamos nosotros ese mito, ¿no? El mito de, todos los niños tienen que hacer esto, que viene en el libro de texto, y el que no lo pueda hacer, tiene que venir otra persona a encargarse de él, porque aquí no puede estar. ¿Cómo voy a estar yo haciendo sumas y esta niña o este niño que no sabe sumar va a estar en clase? No, que se lo lleven a hacer otras cosas, ¿no? Y como... Pero ¿cuál es el problema? Y es un problema fundamentalmente de creencias y de nuestra propia experiencia, ¿no? De ¿qué he vivido yo como estudiante? Bueno, pues esto será lo que hay que hacer, ¿no? Y si luego además he ido a hacer prácticas a un colegio como futuro maestro y lo que he visto es eso, pues es muy difícil salir de eso. O sea, es muy difícil salir de las adicciones, pues es muy difícil salir de ciertas creencias si no ves una alternativa, si no te enseñan una alternativa, ¿no? Si no has visto prácticas en las que hay alternativas, que las hay, y yo todos los años tengo estudiantes de magisterio que vuelven de sus prácticas y que durante sus prácticas en los seminarios que tenemos te cuentan, oye, pues mi profe hace esto, mi tutor o mi tutora, mira, Yolanda está trabajando de esta manera, y bueno, pues casi siempre, y ahora ya voy a la segunda pregunta, casi siempre en la línea de lo que ya sabemos que puede funcionar, ¿no? Y que uno tiene que explorar como docente para ver qué le funciona con sus estudiantes, qué cosas me pueden dar respuesta a las necesidades que yo tengo, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con personalizar el aprendizaje, es decir, poner todos los recursos personales, materiales, organizativos a disposición de que esa persona tenga éxito en lo que yo estoy planteando. Es decir, yo diseño esta actividad, fíjate en el caso anterior, ¿no? Sí. Yo diseño una actividad de lectoescritura y sé que tengo 3 niños que todavía no tienen lectoescritura adquirida. Tengo 2 niños que necesitan pictogramas para entender la explicación y la propia lectura. Tengo una niña o un niño con una discapacidad auditiva que necesita que todo le entre de manera visual, necesito reforzarlo con otras estrategias, etcétera. Bueno, pues si como sé todo eso, cuando diseño la actividad pienso, vale, voy a diseñar 4 espacios en mi aula. En un espacio vamos a trabajar todos sobre una línea común que va a ser lo que sea, el cuento de Caperucita. Pues en un sitio vamos a empezar a buscar en una ficha la letra A, las letras.
Pues hablo de cosas como súper sencillas, ¿no? Pero en otros van a leer el cuento de Caperucita, que viene el fragmento muy pequeñito del libro de texto. En otro les voy a poner el de Pictoaplicaciones, por ejemplo, que es una página web fantástica en la que han desarrollado un montón de herramientas para trabajar con pictogramas, apoyo auditivo, apoyo visual, etcétera, un mismo cuento. Pues lo van a ver, y es un cuento que aparece, y a la vez que aparecen las imágenes de la página del cuento, se oye el texto, luego aparece el texto escrito en mayúsculas y luego aparece el texto con pictogramas, ¿no? Es decir, bueno, pues ya sé que estoy dando respuesta a todas las necesidades de las que os he hablado, ¿no? Y luego resulta que tengo 2 niños con desconocimiento del idioma, ¿vale? Pues ¿cómo les voy a poner el cuento de Caperucita? Voy a ver si lo encuentro en Google en su idioma de origen, y si no lo encuentro voy a ver cómo lo hablo con sus padres unos días antes, a ver si ellos me pueden escribir un resumen o unas líneas, o que lo trabajen primero en casa para que luego aquí lo entiendan. ¿Entiendes? Y entonces todo eso está operando a la vez que estoy diseñando en mi clase, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿qué tiene que saber un profe presente y futuro para ser parte de este proceso de transformación, ¿no? Porque esto es un proceso, ¿no? Pues ¿qué tiene que saber de metodologías activas? Tiene que saber de personalización, es decir, cómo utilizar los recursos que tengo a mi disposición, ¿no? A veces pensamos, no, claro, es que si el PT se lleva a los niños, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pues si yo tengo estrategias de codocencia, ¿no? Bueno, ¿y qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer 2 profes a la vez en el aula? Porque igual es que yo no lo sé, yo tampoco lo sabía antes. Oye, pues, ¿qué puedo hacer? Yo he sido yo he sido unos años maestra de audición y lenguaje en primaria, ¿no? Que yo trabajé en primaria 8 años. Y dices, ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor no se te ocurre, pero buscas a otros, lees otras experiencias y lo que te he contado antes, ¿no? Pues otras experiencias de codocencia. Tienes que saber sobre recursos didácticos, sobre distintas formas de aprender, ¿no? Aprendizaje cooperativo, estaciones de aprendizaje, ABP, aprendizaje basado en proyectos, ahora hay ABJ, aprendizaje basado en juegos. Bueno, no tienes que ser experto en todo, pero puedes encontrar cosas que te vayan dando pistas, ¿no? Oye, pues a mí esto me funciona. Oye, pues yo ¿cómo puedo a la vez estar haciendo esto y lo otro? Oye, pues ¿cómo puedo yo ayudar a mis estudiantes para que ellos mismos se ayuden, ¿no? Que ya sabemos que la ayuda entre iguales es una estrategia fundamental para la educación inclusiva, ¿no? No solo por los aprendizajes académicos, sino los sociales también, ¿no? Y todo lo que te voy a contar a ti, que sabes mucho también de aprendizaje cooperativo. Bueno, pues todas estas estrategias de las que te hablo son fundamentales y yo creo que hay que formarse en ellas. Pero hay que formarse también. Cuando hablo de formarse, no digo que vayas a un curso. Hay muchas formas de formarse. Es pues ver vídeos, como te he dicho, vídeos de otras experiencias, buscar ayuda de tus iguales. Es decir, resulta que yo sé que en tercero, yo doy en sexto, pero sé que en tercero están trabajando ABP. Oye, pues ¿por qué no busco la forma de ir a ver cómo lo hacen? Porque, por ejemplo, yo conozco escuelas, la escuela en la que yo trabajé y con la que sigo teniendo mucha relación y de la que hay un vídeo ahí en eso que os he recomendado antes, que es el CEIP La Paloma de Azuqueca de Henares, un cole público que está en la provincia de Guadalajara, que han trabajado mucho este tema, el tema de cómo generar, de hecho la directora está haciendo una tesis sobre eso, cómo generar estrategias de ayuda entre iguales, hablando de profesores, de apoyo entre iguales y de acompañamiento para la transformación de prácticas educativas, ¿no? Es decir, si tengo profes en mi cole, yo como equipo directivo, tengo profes en mi cole que saben muy bien, saben de ABP o saben de aprendizaje cooperativo y les funciona bien, oye, voy a dedicar unas horas de su horario para que vayan a clase de otros y puedan apoyarles en esa implantación de esa nueva metodología. O al revés, voy a poner unas horas en el horario de los otros, de los que quieren aprender, para que vayan a clase de a verle, a ver cómo lo hace, para que pregunten, para que se vayan soltando, para que pierdan el miedo, ¿entiendes? O sea, hay muchas estrategias. O sea, que no se trata pero sí que yo creo que se trata de abrir la mente, ¿no? De decir, bueno, vamos a probar, vamos a aprender otras cosas, vamos a ir poniendo en marcha otras cosas a ver qué tal nos funcionan y yo creo que se trata de eso, ¿no? De perder el miedo y decir, bueno, nadie ha dicho que tenemos que dejarlos libres de texto, sino que lo tenemos que utilizar a la vez que utilizamos otras estrategias, ¿no? Complementar distintos materiales, distintas formas de aprender, distintos recursos y luego
bueno, pues oye, vamos a probar esto, vamos a probar a ver qué puede hacer el PT en mis clases de Science o en mis clases de mates. Oye, pues a lo mejor podemos dividir la clase en dos y resulta que pongo problemas y él que ayude a la mitad de la clase y yo ayudo a la mitad de la clase. Y así me da tiempo a pasar por todos, porque así solo tengo que hablar con 12, revisar a 12, sentarme con ellos y ver cómo les está yendo. Oye, ¿por qué no probamos a hacer algunas actividades en equipo a lo largo de la semana? Que no sea solo un proyecto en equipo los viernes como un premio, sino vamos a trabajar la ayuda entre iguales realmente, ¿no? La colaboración. Bueno, yo creo que en esa línea, y luego yo creo que hace falta una formación también específica, que yo creo que se hace en algunas instancias y, por ejemplo, aquí en el CRIF Las Acacias, que ahora se llama de otra manera, aquí en la Comunidad de Madrid, hace 2 años y hace 3 años, un curso para equipos directivos sobre educación inclusiva. Yo participé en ese curso y estuvimos trabajando sobre todas estas cosas. Y claro, es que ellos te dicen, es que nosotros de esto yo no lo sabía, yo no sabía que esto se puede hacer, yo no sabía que podemos repensar sobre el modelo organizativo, sobre las funciones que tiene el profesorado de apoyo, podemos repensarlas, podemos establecer nuestro propio modelo, ¿no? Podemos repensar a qué dedicamos los apoyos ordinarios. En lugar de, bueno, que vaya el profesor, te pregunte qué hace hoy y se lleva un niño a hacer sumitas, ¿no? Ahí un ratito a un lado. O, bueno, pues no, vamos a repensar, podemos hacer desdobles heterogéneos para reducir la ratio, podemos hacer talleres, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Pero es verdad que eso tiene que ver con el equipo directivo, con el tipo de liderazgo, con qué hacemos en los patios, Pedro. Eso siempre lo olvidamos, los patios son fundamentales, son espacios educativos fundamentales en los que se generan muchos procesos de exclusión que se podrían evitar, ¿no? Y bueno, pues eso es algo sobre lo que hay que pensar también, ¿no? En patios inclusivos, patios en los que hay actividades dirigidas, en los que nadie se queda solo, nadie se queda atrás, en los que se fomenta la ayuda, se fomenta el juego entre todos, se fomentan muchas cosas y eso no se deja al azar, ¿no? Igual que no se deja al azar el que alguien esté excluido o a alguien le estén haciendo bullying, ¿no? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues hay tantas cosas que se pueden hacer que son contrarias a mirar a otro lado, ¿no? Ah, claro, es que, bueno, todos los días viene diciendo que le pegan, claro, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a fomentar otro tipo de patios, otro tipo de actividades durante el patio. Vamos a dejar de pensar que los niños y las niñas tienen que enfrentarse solos a la situación de patio y si nadie quiere jugar con ellos, claro, es que ¿qué vamos a hacer si nadie quiere jugar con él o con ella, ¿no? Pues podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas docentes. No nos queda mucho tiempo, pero ya pronosticábamos que se nos iba a quedar muchas preguntas en el tintero, pero una última que no puedo dejar de hacer. Es decir, un chico que termina cuarto de secundaria en una escuela tradicional, que ha tenido dificultades, que lleva suspenso en su mochila, y un chico que ha vivido en una experiencia toda la secundaria y gran parte de la primaria en una escuela totalmente inclusiva. Emocionalmente, ¿cuál es la diferencia? Entre uno que ha estado en una escuela ordinaria y el otro donde ha estado. En una escuela totalmente inclusiva. Hombre, pues yo creo que hay muchas diferencias. Yo creo que las diferencias, a ver, que me quiero imaginar lo que me quieres decir, ¿no? O sea, que uno ha estado en una escuela en la que se ha hecho todo lo posible por que pudiera estar presente, participar y progresar en su aprendizaje. Y en la otra no se ha hecho. Es decir, el chico ha tenido que estar sobreviviendo y adaptándose al sistema. Correcto. Para ver hacia dónde podía ir, ¿no? Exactamente. Y una mochila cargado de fracasos personales llamados suspensos. Bueno, pues las diferencias son abismales y muy obvias, ¿no? La primera son pues los aprendizajes, seguramente las competencias académicas, ¿no? Es decir, si a ti se ponen todos los recursos a disposición para que tú puedas progresar, progresas. Si tú tienes que ir remando contra corriente, ¿no? Para sobrevivir a esa situación, bueno, pues habrás aprendido lo que hayas podido, ¿no? Pero como el resto, o sea, no nos equivoquemos, que esto parece que es solo de aquellos que fracasan, pero muchos que no fracasan también tienen muchas lagunas en el aprendizaje, han vivido situaciones muy difíciles, han vivido también exclusión social, o sea, que esto no es solo... Pero bueno, yo creo que las diferencias son, primero, en términos de autoestima, en términos de inclusión social, cuando no te va bien, cuando se hace
explícito que aquí no eres bienvenido, que aquí no pintas nada, que deberías estar en otro sitio. Eso los demás lo integran también. Los demás me refiero a sus compañeros, sus compañeras, ¿no? Y normalmente no eres alguien a quien eligen cuando eligen con quién trabajar, cuando eligen con quién jugar, es decir, que digamos que la exclusión académica normalmente lleva aparejada exclusión social también, ¿no? Entonces, cuestiones de aprendizaje, cuestiones sociales, cuestiones de la propia persona, de cómo se percibe, ¿no? de su autoestima, de que piensa que no puede, ¿no? Que le has hecho creer eso, ¿no? durante muchos años, y luego el cómo enfrentas el futuro, ¿no? Pues cuando tú has vivido con esa situación cuarto de la ESO, bueno, pues encontrarás o tendrás las opciones, ¿no? Pero te enfrentas a esas opciones con tranquilidad, bueno, como cualquier chico de esa edad, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer bachillerato, o voy a hacer formación profesional, o qué voy a hacer, ¿no? Pero claro, cuando sales de un cuarto en esas circunstancias, la vida se complica, ¿eh? Y el enfrentarte a las opciones, o sea, ¿qué chaval en esas circunstancias se plantea estudiar un bachillerato, ¿no? O qué chaval en esas circunstancias piensa que es capaz de ir a la universidad, o bueno, pues yo creo que hay muchas cosas sobre las que tenemos que pensar, ¿no? Porque como dice Nacho Calderón, se quedan muchos en el camino, ¿no? Y no lo podemos permitir. Yo creo que no deberíamos permitir, si de verdad creyéramos en la justicia social, y si creyéramos que tenemos que hacer todo lo posible por darle lo mejor a cada uno, ¿no? Y porque cada persona pueda tener la mejor vida posible, no deberíamos permitir que alguien tuviera que enfrentarse siendo un niño, siendo un joven, un adolescente, a un sistema que le excluye constantemente, ¿no? Que desde que llega por la mañana a la escuela le hace sentir que no es bienvenido, que ese no es su lugar, que eso es terrible. Yo no sé cómo alguien puede vivir con eso, ¿no? en su cabeza. Aún yo en la universidad, que trabajo con adultos, que día a día veo cuáles son las circunstancias, ¿no? Porque igual la gente piensa que en la universidad no hay diversidad, ¿no? Es esa diversidad de la que piensan, ¿no? Pero en la universidad, igual que en la vida, igual que en la escuela primaria, en la infantil, en la secundaria, hay mucha diversidad, ¿no? Y encontramos muchas circunstancias, ¿no? Y a mí cuando me las cuentan y cuando sé las circunstancias personales, de aprendizaje, sociales de mis estudiantes, yo hago todo lo posible por hacer que puedan progresar y puedan tener éxito, ¿no? Y porque lo creo fundamentalmente, ¿no? Porque creo que es una creencia contraria a la visión competitiva e individualista, ¿no? De, bueno, que ganen mejor y se quedarán atrás todos los demás, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer si la vida es muy injusta, ¿no? Pues yo es que no comparto esa visión de la vida. Yo creo que hay que hacer todo lo posible porque todo el mundo pueda tener la mejor situación de vida posible, y eso pasa por como docente, plantearte cómo mejorar y cómo superar las barreras que todas estas personas se encuentran al aprendizaje, a la participación y al progreso en su aprendizaje, ¿no? Y hablamos de muchas circunstancias, de salud mental, de diversidad afectivo-sexual, de diversidad por cuestión de discapacidad, de cuestiones económicas, enfrentan situaciones de pobreza, de desconocimiento del idioma, millones de cuestiones que uno puede decir como docente, bueno, es que esto hago yo, ¿qué tiene que ver esto conmigo, no? Pues hombre, tiene que ver todo, porque son personas con las que trabajas, y posiblemente mucho de lo que le vaya a ocurrir tenga que ver con cómo tú afrontes esa situación en este momento. No digo el todo, pero mucho. Se pueden salvar muchas, bueno, no sé si vidas, pero sí itinerarios de vida, ¿no? De hacia dónde va una persona o hacia dónde va otra, en cómo nosotros les tratemos y en cómo trabajemos para que puedan tener el mayor éxito posible en sus estudios, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Muñoz, por este tiempo tan precioso y tu participación en este programa de Otra Educación es Posible. En esta enriquecedora conversación con la doctora Muñoz
hemos explorado muchos matices y desafíos de la inclusión educativa. Me quedo con una cosa. La inclusión no es una opción más, es la única opción que tenemos. O hacemos de nuestras escuelas que sean espacios auténticamente inclusivos. Y nos decía Yolanda que hasta el patio, ¿no? Toda la escuela tiene que ser inclusiva. Salir de ese modelo que excluye, que hace a unos de primera división, a otros de segunda y bueno, y de otras más. Tenemos que enfatizar de alguna manera que la diversidad es lo normal, que no hay dos chicos en un aula que sean iguales y que a todos tenemos que llegar. Y que esa diversidad además es un activo enriquecedor en todo el proceso. Vamos a comenzar ese proceso de realmente transformación inclusiva de nuestras escuelas, porque además, desde quien os habla, es la única opción evangélica. O la educación es para todos, o al menos no es una educación que podamos proponer desde escuelas católicas, por poner un ejemplo, pero tampoco desde la escuela pública, porque justamente en lo público la inclusión, la escuela, tiene que ser para todos. Por eso agradecemos mucho hoy a la doctora Muñoz, la doctora Yolanda Muñoz, su participación, porque de alguna manera también, bueno, nos despedimos aquí. Hemos llegado al capítulo 13 de esta aventura de Otra Educación es Posible, de esta primera temporada. Amenazamos con volver, pero nos gustaría, si nos has escuchado, si te ha gustado el programa, que dejaras algún comentario en las redes sociales, allá donde compartimos. Ya sabes que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en radiopuerto.com. También puedes encontrarnos en Spotify, puedes encontrarnos también en la página web de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Sidonia Jerez. Déjanos comentarios y estaremos encantados de escucharte. Y nada, volveremos pronto. Muchísimas gracias a todos por la participación, gracias también a todos los que han participado en estos 13 programas y gracias también a la doctora Muñoz por su participación en el día de hoy.